¿Y si todo lo que has vivido, lo creaste tú, sin saberlo? Tus éxitos, tus fracasos, tus amores, tus miedos. Nada fue casualidad. Fue tu mente subconsciente, operando en silencio, moldeando cada detalle de tu realidad. Joseph Murphy lo descubrió. Y no solo lo estudió, lo vivió. Cada día aplicaba 10 secretos que transformaban su mente en una fuente inagotable de poder, salud y abundancia. 10 llaves mentales capaces de abrir cualquier puerta cerrada por el miedo o la duda. Hoy, esos secretos están frente a ti. Y si los entiendes, nada volverá a ser igual. Porque el verdadero cambio no comienza fuera, sino dentro de ti, en ese territorio invisible donde se crean los milagros. Prepárate. Estás a punto de entrar en la mente de Joseph Murphy y descubrir el poder oculto que también vive en ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién está realmente creando tu vida? No hablo del tú que responde mensajes, trabaja o hace planes. Hablo del otro tú, el que respira sin que lo pienses, el que guarda tus recuerdos más antiguos, el que, sin darte cuenta, decide lo que atraes, lo que repites y lo que pierdes. Ese tú oculto es tu mente subconsciente, y Joseph Murphy la llamaba el portal invisible. Un campo silencioso que transforma cada pensamiento, emoción o palabra en una forma física. Cada pensamiento es una semilla, y tu subconsciente, el terreno fértil donde todo germina. Lo que piensas con emoción, lo que repites con fe o con miedo, termina manifestándose. No importa si lo haces consciente o no. La mente no distingue entre quiero o no quiero. Solo obedece a la imagen que sostienes dentro de ti. Murphy solía decir, el subconsciente es como un servidor perfecto. Acepta tus órdenes, las buenas y las malas. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has dicho, nunca me sale bien, siempre me falta dinero, no tengo suerte? Cada una de esas frases fue una orden, una instrucción directa. Y tu subconsciente, leal, trabajó en silencio para convertirlas en tu experiencia diaria. Imagina tu mente como un proyector. El mundo exterior no es más que la pantalla. Si no te gusta lo que ves afuera, no sirve golpear la pantalla. Debes cambiar la imagen dentro del proyector. Ahí está la raíz. Murphy practicaba esto cada día. Antes de actuar, antes de decidir, antes incluso de orar. Se detenía y se preguntaba, ¿qué imagen estoy sosteniendo ahora? Porque sabía que la imagen interna precede al hecho externo. Nada aparece en tu vida sin haber sido primero pensado, sentido o creído. Y aquí viene lo sorprendente. Tu subconsciente está activo las 24 horas del día. Mientras duermes, mientras caminas, incluso cuando dudas. Está creando realidades a partir de las emociones que más repites. Si tu mente está llena de miedo, proyectará peligro. Si está llena de gratitud, proyectará oportunidades. El mundo exterior no es más que tu mente hecha materia. Por eso Murphy no luchaba contra la realidad, la rediseñaba desde dentro. Sabía que el pensamiento es causa, y la realidad, efecto. Y tú, también lo haces. Cada palabra, cada emoción, cada reacción, está moldeando el futuro que vivirás mañana. La pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy en ese portal invisible? Porque si aprendes a elegir tus pensamientos con la misma atención con la que eliges tu ropa cada mañana, descubrirás que la realidad no se controla luchando con el mundo, sino comprendiendo que tú eres quien lo está proyectando. En el siguiente capítulo, descubrirás el secreto que Murphy usaba para activar la fe antes de ver resultados. Una técnica tan poderosa, que convierte simples pensamientos en manifestaciones reales. Prepárate. El viaje hacia tu mente creadora apenas comienza. Cierra los ojos un instante. Imagina que ya estás viviendo aquello que tanto deseas. Siente el aire, el sonido, la emoción de haberlo logrado. Tu mente no sabe si eso es real o imaginado, pero tu subconsciente sí lo está grabando.
Joseph Murphy decía que la fe no es esperar que algo ocurra, es saber que ya ocurrió, aunque aún no lo veas. Y por eso, cada noche antes de dormir, practicaba lo que él llamaba la fórmula de la fe. Era un ritual silencioso, pero poderoso. Murphy visualizaba la escena final de su deseo cumplido. No el proceso, no los detalles, solo el resultado perfecto. Y lo hacía con emoción real, como si estuviera reviviendo un recuerdo feliz. Porque para el subconsciente, la emoción es la señal que diferencia un pensamiento débil de una orden creativa. Cuando sientes algo intensamente, lo imprimes en tu mente profunda, y el subconsciente comienza a trabajar, moviendo circunstancias, personas y oportunidades para que esa imagen tome forma física. Murphy lo explicaba así: cree que lo tienes, y lo tendrás. La mente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas con tus sentidos. Él sabía que el universo responde al sentimiento, no a las palabras. Puedes decir soy próspero 1000 veces, pero si por dentro sientes carencia, esa emoción es la que el subconsciente obedece. Por eso, su práctica nocturna era una danza entre imagen y emoción. Se relajaba profundamente, soltaba toda tensión del día. Y justo antes de dormir, visualizaba una sola escena. Simple, clara, cargada de gratitud y certeza. Imagina que deseas sanar, prosperar o encontrar amor. Murphy te diría: no visualices el deseo, visualiza el resultado. Mírate sano, viviendo en abundancia, recibiendo amor. Siente la alegría, la paz, la seguridad. Repite esa escena cada noche hasta que parezca natural. Esa es la clave, la naturalidad. Cuando algo se siente natural en tu mente, el subconsciente lo acepta como verdadero. Y al aceptarlo, lo proyecta en tu realidad. Murphy afirmaba que la fe es una vibración. Cada pensamiento sostenido con emoción se convierte en frecuencia. Y esa frecuencia atrae su equivalente físico. No necesitas saber cómo sucederá. Tu única tarea es sostener la imagen con certeza. El resto lo hará esa inteligencia invisible que conecta todo. Él mismo lo comprobó una y otra vez. Cuando necesitaba una respuesta, una oportunidad o una sanación, visualizaba la solución antes de dormir y decía con calma: gracias, Padre, porque ya está hecho. Esa gratitud anticipada era su sello final. El puente entre la mente consciente que pide y el subconsciente que crea. ¿Y tú, qué pasaría si hoy creyeras sin dudar? Si visualizaras tu meta no como un sueño, sino como una certeza en construcción. Recuerda, no ves para creer. Crees, y entonces ves. En el próximo capítulo, descubrirás el lenguaje secreto con el que el subconsciente entiende tus órdenes. Y cómo, sin saberlo, a veces le hablas en el idioma equivocado. Prepárate para aprender cómo comunicarte con tu mente creadora. ¿Alguna vez has hablado contigo mismo en silencio? Esa voz que repite frases como: no puedo, esto es difícil, ¿y si fallo? Esa voz no se pierde en el aire. Tu subconsciente la escucha. Y lo más sorprendente, la obedece. Joseph Murphy decía que el subconsciente es un sirviente perfecto, pero no entiende palabras, entiende imágenes y emociones. No responde a lo que dices con la boca, responde a lo que sientes con el corazón y visualizas con tu mente. Cuando dices no quiero sufrir, tu subconsciente no capta el no, solo registra la imagen del sufrimiento. Y al recibir esa imagen, comienza a crear más experiencias que coincidan con ella. Por eso Murphy insistía: habla en el lenguaje que tu subconsciente comprenda. Imágenes claras, emociones intensas y afirmaciones sentidas. Tu subconsciente no piensa, reproduce. Es como un jardín fértil. La semilla que siembres, con emoción, crecerá. Si siembras miedo, cosecharás obstáculos. Si siembras gratitud y certeza, cosecharás milagros. La mayoría de las personas se comunican con su mente profunda de forma contradictoria. Dicen quiero ser feliz,
pero en su interior visualizan pérdida. Dicen quiero abundancia, pero sienten escasez. El subconsciente recibe ese mensaje mezclado y crea una realidad confusa. Murphy enseñaba una fórmula simple. Lo que imaginas más lo que sientes igual a lo que creas. Tu pensamiento es la orden, y la emoción, la energía que la activa. Sin emoción, la orden no se graba. Sin imagen, la energía no tiene dirección. Por eso, si deseas comunicarte con tu subconsciente, debes convertir tus deseos en películas mentales vívidas. No basta con decir soy próspero. Debes verte abriendo una puerta con seguridad, recibiendo buenas noticias, sintiendo alivio, expansión, alegría. Murphy lo comparaba con una radio. Tus pensamientos son la señal, tus emociones la frecuencia. Y solo cuando ambas se alinean, el mensaje llega nítido. Él recomendaba practicar cada mañana y cada noche. Cerrar los ojos, relajar el cuerpo y visualizar una sola escena, que represente tu deseo cumplido. Sin esfuerzo, sin duda, solo sosteniendo la imagen, hasta que se sienta real, natural, inevitable. Si logras que esa imagen despierte una emoción genuina, tu subconsciente lo tomará como una orden inmediata. Y, como una corriente eléctrica, comenzará a atraer todo lo necesario para materializar esa visión. Porque el subconsciente no razona, reproduce lo que ve internamente. Y si lo que ve es éxito, plenitud y calma, eso es exactamente lo que construirá. Así que la próxima vez que pienses en tus metas, no las digas. Muéstraselas a tu mente. Habla con imágenes, con sentimientos, con fe viva. Porque solo cuando tu subconsciente entiende tu mensaje, el universo entero se pone en movimiento para responderte. En el siguiente capítulo, conocerás el momento más poderoso del día, para sembrar esas imágenes con precisión. La técnica nocturna que Joseph Murphy usaba para programar su mente antes de dormir. Antes de cerrar los ojos esta noche, estás a punto de enviar un mensaje directo al poder más grande que existe dentro de ti, tu mente subconsciente. Joseph Murphy lo sabía. No terminaba su día con preocupaciones, ni con pensamientos al azar. Cada noche, antes de dormir, realizaba un ritual silencioso, una práctica tan poderosa que, con el tiempo, transformó completamente su realidad. Murphy decía, tu mente subconsciente trabaja las 24 horas del día, incluso mientras duermes. Y lo que le digas justo antes de dormir, se convierte en una orden. Piensa en esto, durante el sueño, la mente consciente se apaga, y solo el subconsciente queda despierto. Es como si la puerta hacia el poder infinito se abriera, pero solo por unos minutos, justo antes de que el sueño te consuma. En ese instante, lo que imaginas, lo que sientes, lo que repites con emoción, se graba como una instrucción. Por eso Murphy usaba ese momento para reprogramar su destino. Antes de dormir, se recostaba en silencio, respiraba profundo y repetía una imagen clara, lo que deseaba ya cumplido. No pedía, no suplicaba. Simplemente veía, sentía y creía. Su método era sencillo pero preciso. Primero, calmaba la mente. Segundo, imaginaba una escena corta, una que simbolizara el deseo cumplido. Firmando un contrato, recibiendo una noticia, abrazando a alguien. Y tercero, sentía la gratitud como si ya hubiera ocurrido. Eso era todo. No rezos complicados. No afirmaciones vacías. Solo una emoción pura y dirigida justo antes del sueño. Murphy sabía que la mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Si lo sientes con intensidad, lo acepta como verdad. Y al aceptarlo, empieza a mover todo lo necesario para manifestarlo. ¿Te das cuenta del poder que eso significa? Cada noche, sin saberlo, tú también estás programando tu vida. Pero la mayoría lo hace con miedo, con preocupación, con pensamientos de carencia. Y el subconsciente obedece, sin juzgar. Por eso, si antes de dormir piensas mañana será un día difícil,
tu mente lo tomará como una orden. Pero si visualizas con calma y gratitud, si repites en silencio, todo está bien, la abundancia me rodea, estoy en paz, entonces, esa será la semilla que florezca mientras duermes. La reprogramación nocturna no requiere esfuerzo, requiere intención. Esta noche, cuando apagues las luces, no te duermas sin antes decidir qué mensaje enviarás a tu subconsciente. Porque mientras tú duermes, él trabaja. Y lo que hoy imagines con fe, mañana empezará a tomar forma. Cierra el día con gratitud, con fe, con una imagen que te inspire. Haz de cada noche un laboratorio de creación. Y recuerda, la última imagen que ves antes de dormir, será la primera que tu mente convertirá en realidad. Tu poder comienza cuando eliges qué soñar. Imagina esto, te paras frente al espejo, te miras a los ojos, y por un instante, no ves solo tu rostro, sino al ser que puedes llegar a ser. Eso es exactamente lo que hacía Joseph Murphy cada mañana y cada noche. No hablaba al espejo por vanidad. Lo hacía para reprogramar su identidad. Murphy entendía algo que la mayoría ignora. El espejo no refleja solo tu apariencia, refleja tu creencia más profunda sobre quién eres. Y si cambias lo que crees sobre ti, cambias lo que proyectas en el mundo. Frente al espejo, Murphy repetía afirmaciones con una certeza absoluta. Soy digno. Soy capaz. Estoy guiado por la inteligencia infinita. No lo decía con duda, ni buscando convencer a nadie. Lo decía para recordárselo a su subconsciente. Porque el subconsciente no escucha tus palabras, siente tu vibración. Y cuando te miras directo a los ojos, sin apartar la mirada, esa emoción atraviesa cualquier barrera. Te hablas desde la verdad, y la mente profunda escucha. Pero aquí está el detalle. Al principio, puede doler. Mirarte al espejo y decir te amo, o eres suficiente, puede sentirse falso, incómodo, incluso ridículo. ¿Sabes por qué? Porque llevas años hablándote mal. Años creyendo que no mereces, que no puedes, que no eres suficiente. Y cada pensamiento negativo se grabó como un eco en tu subconsciente. El secreto del espejo consiste en romper ese eco, en mirarte y afirmar una nueva verdad hasta que la mente la acepte. Murphy decía que el espejo es un portal, un punto donde lo visible y lo invisible se cruzan, y cada palabra pronunciada con emoción frente a él se convierte en semilla de una nueva identidad. Si repites una afirmación sin emoción, el subconsciente la ignora. Pero cuando la dices mirándote, con fuego en la voz y fe en el pecho, el mensaje se imprime con fuerza. Y entonces algo empieza a cambiar. Tu postura, tu energía, tu mirada. Ya no pides aprobación. Empiezas a encarnarla. Cada mañana, haz esto. Párate frente al espejo, respira profundo y mírate. Mira más allá de las imperfecciones. Habla a tu esencia, no a tu cuerpo. Y di lo que necesitas oír. Estoy preparado para lo mejor. Soy una expresión perfecta del poder que me creó. Hoy, decido amarme y avanzar. Hazlo durante 21 días. No como un ejercicio vacío, sino como un compromiso con tu nueva versión. Porque cuando cambias la forma en que te ves, el mundo cambia la forma en que te trata. Recuerda, tu reflejo no miente, pero puede aprender una nueva verdad. Murphy no hablaba al espejo para cambiar su rostro, sino para transformar su alma. Haz lo mismo. Mírate, háblate, y conviértete en quien estás destinado a ser. Hay una energía que bloquea toda manifestación, aunque reces, afirmes o visualices con fuerza. Y esa energía es el resentimiento. Joseph Murphy lo llamaba el veneno silencioso del alma. Porque mientras tú intentas atraer abundancia, amor o paz, el subconsciente obedece una orden más profunda, el rencor no resuelto. Y mientras ese peso siga dentro de ti, nada fluye. Murphy decía que no hay poder creador en un corazón resentido. El perdón, lejos de ser un acto moral, es un acto energético. Cuando perdonas, no estás diciendo lo que pasó estuvo bien. Estás diciendo,
Ya no permito que esto controle mi energía creativa. Y eso cambia todo. Piensa en esto. Cada pensamiento de odio o culpa consume la misma energía que podrías usar para manifestar tus sueños. El subconsciente no distingue entre pasado o presente. Si revives una herida antigua, tu mente la siente como si estuviera ocurriendo ahora. Y esa vibración de dolor se convierte en el lenguaje con el que sigues creando tu realidad. Por eso Murphy enseñaba a liberar antes de pedir, a limpiar el terreno mental antes de sembrar nuevas ideas. Su método era simple, pero profundamente transformador. Antes de dormir, repetía mentalmente: te perdono, te libero y te dejo ir. Todo está en paz. No lo decía por la otra persona, lo decía por sí mismo, porque entendía que el perdón no cambia el pasado, cambia el futuro. Y cada noche, al pronunciar esas palabras, su mente se vaciaba de cargas. El subconsciente, libre de culpa, recuperaba su poder creador. Y esa energía liberada se transformaba en intuición, salud y prosperidad. El perdón, decía Murphy, es un puente que conecta el dolor con la sabiduría y la carencia con la abundancia. Sin cruzarlo, te quedas atrapado en el lado del sufrimiento. Pero al cruzarlo, sientes ligereza, y el flujo natural de la vida vuelve a ti. Pregúntate ahora, ¿a quién sigues reteniendo en tu mente? ¿A quién le estás regalando tu energía sin darte cuenta? Cada día que no perdonas, te desconectas un poco más del poder que te habita. No esperes sentirte listo. Empieza hoy, aunque duela. Cierra los ojos y di: te libero, no por ti, sino por mí. Hazlo por 7 noches seguidas. Verás cómo cambia tu sueño, tu respiración, tus pensamientos. Porque cuando perdonas, el subconsciente recibe una nueva señal. Ya estoy preparado para crear desde la paz. Y desde esa paz, todo florece. Recuerda, el perdón no es debilidad. Es una decisión de poder. El alma que perdona se convierte en canal puro de abundancia. Porque solo un corazón libre puede crear una vida plena. Hay palabras que se olvidan al instante. Y hay palabras que se graban tan profundo que cambian el curso de tu vida. Joseph Murphy lo sabía. Él no veía las afirmaciones como simples frases motivacionales, sino como códigos de realidad. Cada palabra repetida con fe y emoción se convertía, según él, en una instrucción directa al subconsciente. Murphy decía: no repitas para convencerte, repite para crear. Y esa es la diferencia entre decir una afirmación y vivirla. Cuando afirmas algo desde la mente superficial, soy feliz, soy abundante, todo está bien, pero en tu interior sientes duda o miedo, el subconsciente no obedece. Porque él no escucha palabras, escucha vibraciones. Por eso Murphy combinaba 2 elementos sagrados: emoción y repetición. Cada noche, antes de dormir, pronunciaba frases con total certeza, imaginando que ya eran verdad. No lo hacía mecánicamente. Lo hacía sintiendo la realidad cumplida. Imagina por un momento que ya estás viviendo lo que deseas. Siente el alivio, la alegría, la gratitud, y mientras ese sentimiento te recorre, di la afirmación. Esa es la clave. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Por eso, cuando una emoción intensa acompaña tus palabras, tu mente profunda la toma como una orden. Y entonces, empieza a trabajar, sin descanso, para materializar lo que tú ya sentiste como real. Murphy afirmaba cosas como: la inteligencia infinita guía todos mis actos. Cada día crezco en sabiduría, salud y riqueza. Mi subconsciente me trae todo lo que necesito, en el momento perfecto. Estas no eran frases vacías. Eran decretos de poder. Códigos activadores. Porque cuando repites algo desde la emoción, tu frecuencia cambia. Y cuando tu frecuencia cambia, la realidad responde. Haz la prueba. Elige una afirmación que te haga vibrar. No una genérica, sino una que sientas tuya. Tal vez, soy guiado por la vida,
o el éxito fluye hacia mí con facilidad. Ahora repítela despacio, respirando, y siente cómo se instala dentro de ti. Hazlo 3 veces por día, al despertar, al mediodía y antes de dormir. No como una obligación, sino como un ritual de creación consciente. Y verás cómo algo empieza a moverse. Tu lenguaje interno cambia, tu energía cambia, tu entorno empieza a reflejarlo. Murphy decía, tu palabra es una semilla. Si la riegas con emoción, florece en hechos. Así que no repitas por costumbre. Repite con intención. Siente cada palabra como si fuera la primera y la última que pronuncias en tu vida. Porque cuando la palabra y la emoción se unen, el universo escucha. Y lo imposible deja de serlo. Recuerda, no se trata de repetir hasta creer. Se trata de sentir hasta crear. Murphy decía que tu mente no termina donde empieza tu piel. Y tenía razón. Cada pensamiento que generas no se queda dentro de tu cabeza. Se propaga en un campo invisible que todo lo conecta. Ese campo, decía él, es la mente universal. Una inteligencia infinita que sostiene, guía y responde a todo lo que existe. Tu subconsciente no está aislado. Es una extensión viva de ese océano de sabiduría. Y cuando aprendes a sincronizarte con él, dejas de luchar y comienzas a fluir. Murphy lo explicaba así. Tu mente consciente es el capitán del barco. Tu subconsciente, el motor. Y la mente universal, el océano que los lleva hacia el destino que tú imaginas. Pero si el capitán duda, el motor se confunde. Y si el motor se llena de miedo, el barco se detiene. Por eso, él enseñaba a alinear la mente individual con la mente cósmica a través de la fe, la quietud y la visualización profunda. No era religión, era ciencia espiritual, un lenguaje entre tu alma y el universo. Murphy creía que cuando entras en silencio, cuando apagas el ruido del pensamiento, te conectas con esa inteligencia universal. En ese estado, las ideas llegan solas, las soluciones aparecen, las sincronicidades se multiplican, y la vida empieza a responderte como un espejo. Porque, en realidad, nunca estás solo. Cada vez que oras, imaginas o afirmas, tu subconsciente lanza una señal a ese campo infinito. Y ese campo responde, con experiencias, personas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Eso es lo que muchos llaman coincidencias. Pero para Murphy, no hay coincidencias. Solo respuestas precisas de la mente universal a las órdenes del subconsciente. Él decía, el subconsciente es el intermediario entre tú y el infinito. Lo que siembras en él, la mente universal lo hace florecer. Por eso, cada pensamiento cuenta. Cada emoción emite una onda. Cada deseo profundo es escuchado. El problema es que la mayoría sigue pidiendo desde el miedo. Espero que salga bien. Quizá algún día lo logre. Pero el campo no entiende dudas. Solo responde a convicción. Murphy lo sabía. Por eso vivía desde una certeza silenciosa. La inteligencia infinita dentro de mí abre los caminos, incluso cuando no los veo. Y esa certeza lo acompañaba en todo. Al escribir, al dormir, al hablar. Porque cuando crees de verdad que formas parte de algo más grande, desaparece la ansiedad. Te conviertes en canal. Y el universo empieza a obrar a través de ti. Recuerda esto. Tu subconsciente es una puerta. Y detrás de esa puerta no hay vacío, hay infinitud. Cada vez que eliges pensar en grande, amar sin miedo y confiar sin condiciones, estás tocando el campo de lo invisible. Y ese campo siempre responde. Joseph Murphy decía que la gratitud es la frecuencia más cercana a la energía divina. No solo atrae lo bueno, lo multiplica. Porque cuando agradeces, le estás diciendo al universo, ya lo tengo. Y lo que la mente profunda interpreta como ya tengo, lo reproduce una y otra vez en tu realidad. La mayoría de las personas vive enfocada en lo que falta. Repite frases como cuando tenga más dinero, cuando encuentre amor, cuando todo mejore.
Pero esa vibración de carencia solo atrae más vacío. Murphy entendió que el secreto no era esperar a tener para agradecer, sino agradecer para tener. Cada mañana, al despertar, él dedicaba unos minutos a sentir gratitud. No era una lista mecánica, ni una rutina mental. Era un acto vibracional. Sentía, profundamente, la dicha de estar vivo, de tener un cuerpo que respira, un día más para crear, una mente capaz de imaginar. Y en ese estado, decía afirmaciones simples pero poderosas. Gracias, porque todo lo que necesito ya está en camino. Gracias, porque la inteligencia infinita me sostiene. Gracias, porque la vida siempre me favorece. Murphy enseñaba que la gratitud activa la mente subconsciente como un interruptor, porque el subconsciente no responde a las palabras, sino a la emoción detrás de ellas. Y la emoción del agradecimiento es la más pura, la más abierta, la más magnética. Cuando agradeces sinceramente, el miedo se disuelve, el estrés se apaga, y tu mente entra en coherencia con la energía de la abundancia. Ahí es cuando las coincidencias empiezan a suceder. Ahí es cuando la vida te sorprende. Murphy explicaba que la gratitud no es un resultado, sino una causa creadora. Agradecer por adelantado, por aquello que aún no ves, pero sientes como real. Le dice al subconsciente, esto ya existe para mí. Y entonces, la mente universal comienza a mover los hilos invisibles para hacerlo tangible. Haz la prueba. Antes de dormir, repite en silencio. Gracias por este día. Gracias por lo aprendido. Gracias por todo lo que ya está floreciendo en mi vida. Y no lo digas solo con la mente. Siente cómo esa energía se expande desde tu pecho, como si iluminaras cada célula. Porque en ese instante, estás vibrando en el código más alto de todos, la gratitud. Cuando te mantienes en esa frecuencia, atraes sin esfuerzo. Tu subconsciente empieza a buscar razones para seguir agradecido. Y el universo responde, dándote más motivos. Murphy decía, la gratitud es el imán del milagro. Cuanto más agradeces, más razones tendrás para agradecer. Así que hoy, cambia la queja por gratitud. Cambia el me falta por ya tengo. Y verás cómo tu mundo comienza a reflejar la abundancia que ya estaba dentro de ti. Porque agradecer no es reaccionar, es crear. Todo lo que has escuchado hasta aquí, no son solo ideas. Son piezas de un mismo mecanismo. 10 llaves que, al unirse, abren la puerta del poder total de tu mente. Joseph Murphy lo llamaba la mente maestra, ese estado en el que el consciente, el subconsciente y la mente universal trabajan como uno solo. Un flujo sin resistencia. Una fuerza creadora que no conoce límites. Cuando piensas con claridad, sientes con fe y actúas con convicción. Todo el universo se alinea contigo. El primer secreto te mostró que tus pensamientos son semillas. El segundo, que debes creer antes de ver. El tercero, que el subconsciente solo entiende el lenguaje de las emociones. El cuarto, que la imagen que llevas al dormir se convierte en realidad. El quinto, que tu reflejo en el espejo es tu programación más poderosa. El sexto, que el perdón libera la energía que crea. El séptimo, que las palabras cargadas de emoción son decretos universales. El octavo, que tu mente es parte de un campo infinito de inteligencia. El noveno, que la gratitud eleva tu frecuencia hasta el nivel del milagro. Y ahora, el décimo, te enseña que cuando todo esto se integra, tu mente deja de ser una herramienta y se convierte en un canal divino de creación consciente. Murphy decía que la mente maestra no se alcanza con esfuerzo, sino con alineación. No con lucha, sino con comprensión. Porque cuando cada pensamiento, palabra y emoción vibran en coherencia, la realidad no tiene más opción que reflejar tu poder. Piensa en esto. Tu subconsciente no es un sirviente. Es un universo dentro de ti, esperando instrucciones claras. Y tú eres el arquitecto que diseña con pensamientos, emociones y fe. Cuando practicas estos secretos juntos,
algo cambia en tu campo energético. Tu cuerpo reacciona distinto. Tu voz suena distinta. Tu entorno empieza a reorganizarse alrededor de tu nueva vibración. Murphy decía, una mente unificada con la inteligencia infinita no pide, ordena con amor. No duda, confía. No teme, crea. Y ese es el estado al que estás destinado a llegar. La mente maestra no es un don reservado a unos pocos. Es tu naturaleza original. Solo estabas dormido. Ahora lo sabes. Eres creador. Eres puente entre lo visible y lo invisible. Eres el canal por donde la inteligencia divina se expresa en forma de vida, salud, amor y abundancia. Desde hoy, cada pensamiento que siembres, cada palabra que pronuncies, cada emoción que elijas, estará creando realidades. Hazlo con intención. Hazlo con fe. Hazlo con gratitud. Porque el verdadero despertar no ocurre en los sueños. Ocurre cuando recuerdas que tú eres el sueño hecho consciente. Murphy no te dejó teorías. Te dejó un mapa. Y ese mapa termina aquí, en ti. Actívalo. Vive desde la mente maestra. Y deja que el universo, finalmente, te siga el paso. No necesitas ser Joseph Murphy para dominar tu mente. No necesitas años de estudio, ni vivir retirado en un templo. Solo necesitas una decisión. Decidir, hoy, que tu mente no te controle más, sino que te obedezca. Porque dentro de ti vive el mismo poder que despertó a los grandes maestros, inventores y visionarios de la historia. El mismo poder que convierte los pensamientos en hechos, las ideas en oportunidades y los sueños en realidades. Tu subconsciente ya está escuchando. Escucha cada palabra que dices, cada emoción que sientes, cada imagen que repites. Y si desde hoy decides hablarle con fe, con claridad, con gratitud, empezará a reescribir tu destino. Recuerda, nada externo puede limitarte. Lo que te detiene no está afuera. Está en la programación que tú mismo puedes cambiar. Así que mírate, respira profundo, y di para ti, a partir de hoy, mi mente trabaja a mi favor. Esa frase es el inicio de una nueva vida. Porque el momento en que tomas conciencia, el universo se detiene, te escucha, y comienza a moverse contigo. Murphy dedicó su vida a probar una verdad sencilla. El poder creador del hombre es mental. Y tú lo acabas de recordar. Si este mensaje encendió algo en ti, no lo apagues. Sigue alimentando tu mente con conocimiento, inspiración y propósito. Suscríbete al canal para seguir despertando ese poder día tras día. Y comparte este video con alguien que necesite recordar quién es realmente. Porque cuando una mente despierta, ilumina a muchas más. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar con el alma, y por atreverte a mirar dentro de ti. Este no es el final, es el comienzo de una nueva creación. Tu creación. Así que antes de cerrar este video, repite conmigo, en silencio o en voz alta. Yo soy el creador consciente de mi realidad. Y mientras lo dices, siente como el universo sonríe. Porque al fin, has recordado lo que siempre fuiste. Poder, conciencia y luz en acción. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el infinito poder que ya habita en ti. Activa tu mente. Despierta tu poder. Vive desde tu verdad. Tu mente no es un límite, es tu puerta hacia el infinito.